Ahora, otra cosa muy importante que vamos a ver a través de este ejemplo. Por eso también lo puse aquí. Las palabras agudo, grave, pesado, sutil, rápido, lento, no son direcciones de por sí. Nos sirven de orientación. Si hay una referencia externa, si decimos más grave que, menos agudo que, más rápido que, menos sutil que. Si hay una referencia externa, estas palabras sirven de guía. Si las relacionamos con algo más, sirven de orientación. Si no, no. Por sí mismas son absolutamente relativas. La nota sí, mírenla aquí. La nota sí no es aguda por sí misma. Es más aguda que do, pero no es aguda por sí misma. Al igual, la nota do es más grave que sí, pero no es grave por sí misma. Las palabras, los calificativos, no son absolutos. Ahora, dice el Kybalión, el espíritu, ¿sí? El espíritu, paréntesis, aquello que se le puede considerar lo más alto en energía, también aquello que se puede nombrar como la naturaleza de la mente divina, eso es espíritu. Cierro paréntesis. Dice el Kybalión, el espíritu y la materia no son más que polos de las mismas cosas. Espíritu, materia. Siendo los planos intermediarios cuestión de grados vibratorios meramente. Abro paréntesis, entre el espíritu y la materia hay muchos planos intermediarios, que son cuestiones, están definidos por grados vibratorios. Eso ya lo vimos en el principio de vibración. Cierro paréntesis. El todo y los muchos son los mismos, residiendo la diferencia solamente en el grado de manifestación mental. De manera, pues, que la ley y las leyes son dos polos de una sola y misma cosa. E igual sucede con el principio y los principios, con la mente infinita y la mente finita. Es muy interesante considerar esto. Entre paréntesis, el todo, el universo, los muchos, que entre todos esos muchos podemos estar nosotros los seres humanos, son los mismos. O sea, el ser humano tiene una vía de naturaleza directa con el todo. Y la diferencia solamente en el grado de manifestación mental. De nuevo, muy entre paréntesis. Realmente es una suerte de que nuestra manifestación mental ocupe solamente nuestro universo, porque con el estado en que a veces están nuestras mentes, un universo del tamaño de años luz como existe fuera de nosotros, constituido por nuestras mentes como están ahora nuestras mentes humanas, sería muy, muy, muy complejo y muy
desafiante, para decirlo de alguna forma. No voy a dar calificativos más que eso. Cierro paréntesis. Sigamos. Entonces, vamos a ver algo más al respecto de esto y vamos a seguir con el símil de la música, porque es interesante ver cuántas cosas podemos extraer de este principio. Entonces, si consideramos el espectro sonoro, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos oír es mucho más grande que 7 notas. Por lo tanto, se pueden poner más notas por encima del si que vimos recién. Por eso lo puse aquí en el medio con los cuadraditos amarillos para que ustedes vean cuáles son, digamos, los primeros do y si que vimos. Entonces se pueden poner más notas por encima del si y más notas por abajo del do. Ahora, esto, ¿qué es lo que nos señala? Observamos en esta imagen la relatividad de los extremos o de los polos en sí. Aquello que era el extremo agudo si y el extremo agudo do, nos damos cuenta ahora, tomando una perspectiva más amplia, de que no lo son tanto, no lo son definitivamente, son polos, pero son relativos. Desde el primer do, la nota si es aguda. Sin embargo, si tomamos en cuenta la segunda nota do, que está inmediatamente por encima o por arriba, ese si ya no es tan agudo. ¿Ok? Ese si ya no es tan agudo. La cualidad de agudo del si se vuelve relativa. Lo mismo sucede con el do. Si el primer do, como le digo, fíjense, el primer do está con amarillo casi en el centro de la imagen. Si el primer do lo considerábamos grave con respecto al primer si, pero ahora vemos que ese do es más agudo que el si que le sigue hacia abajo. El do ya no es grave si lo vemos desde el punto de vista de las notas que están por debajo de él o ella. Las cualidades o las denominaciones no son absolutas. Lo que podemos considerar un extremo en un momento dado o en un conjunto, se puede decir, en un segmento. Si tomamos un segmento del espectro sonoro, tomamos un segmento de las emociones, tomamos un segmento de la materia y la energía, podemos definir dos polos, claramente. Sin embargo, ampliando la visión desde ese segmento, vemos que los polos definidos no lo son tal, y por lo tanto, la definición de polos es relativa. Lo que podemos en un momento considerar como un extremo, como un polo, al cambiar
al aumentar el contexto o al reducir el contexto también, se revela simplemente un polo, se revela simplemente como un grado más. Ahora, mirando el plano de la energía, ¿sí? Hasta acá vimos, bueno, con el ejemplo de la música, vimos algo, se podría decir material. La música es material en el sentido de que es una vibración del aire, el aire es un elemento físico. Pero yendo al plano de la energía, de aquello que realmente no podemos tocar fácilmente, tenemos, por ejemplo, quizás tal vez el ejemplo más grande, el amor, el odio. ¿Ok? Amor, odio. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede si lo vemos al amor y al odio como polos? Entonces, lo primero que nos surge es agregar otro calificativo o tomarlo con los calificativos más normales. Por ejemplo, agradable y desagradable. Y entonces dice el Kybalión, las palabras agradable y desagradable se esfuman una en la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. La relatividad también sucede en el plano de la energía. La continuidad de los grados que se suceden uno a otro desvanecen, impiden, hacen desaparecer la separación absoluta entre un polo y otro. No podemos, a partir de esto, obviamente, no podemos decir el amor y el odio son lo mismo. Todo esto entre paréntesis, ¿no? O sea, a partir de lo que dice el Kybalión de si algo nos causa placer o disgusto, abro paréntesis. Todo esto de los grados de diferenciación y esto también. No podemos decir que porque no hay una separación absoluta, que porque todo es una cuestión de grados, entonces el amor y el odio son lo mismo. No, no son lo mismo. Lo que es lo mismo es la naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza? Son una energía de emoción. Esa energía, esa emoción, esa naturaleza de vibración es la misma, es una sola. Dividida por grados consecutivos y que en cierto segmento podemos poner esto es amor, esto es odio y considerarlos polos opuestos. Sin embargo, son polos opuestos de la misma energía.